Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buen día. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Perdón por haber estado ausente estos últimos 3 días. Bueno, vuelvo hoy lunes. No, estuve bastante ocupada con otras cosas. Me, no es que me fui de vacaciones ni nada, pero bueno, acá estamos, nuevamente arrancando la semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarme todos los días y los que recién es la primera vez que me ven, si les gusta el video suscríbanse y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Bueno, un poco de lo que les quería hablar hoy. Nosotros siempre en este canal hablamos de temas de bienestar en general y específicamente de dejar de tips, les doy tips para dejar de fumar. Ahora el otro día estaba con mi hija viendo un documental sobre torturas de la Edad Media y la verdad que la verdad que ya eran como el otro extremo, ¿no? Hoy en día por ahí se castiga muy poco a los que quebrantan la ley y es más, muchas veces quebrantan la ley y lo seguimos viendo por la calle, pero sí, ni hablar en otros rangos, ¿no? En otros ámbitos. Pero bueno, eso ya después a cada uno les va a llegar su karma. Porque el karma existe. Bien, lo que les decía es, en esa época era como muy extremo el castigo, ¿no? Ya por demás. Pero más allá de los castigos, de las torturas que tenían los presos, independientemente de eso, era una época complicada para vivir, ¿no? Era una época en la que, digamos, en Europa había una higiene bastante cuestionable, ¿no? Inclusive también veíamos que las coronas que sabían usar era para que no se les cayeran los piojos. Era un asco. No hablemos de ir al baño, de la menstruación en las mujeres. No hablemos de eso, ¿no? Hablemos de lo básico, de lavarse el pelo, bueno, las axilas, Dios mío, lo que debe haber sido estar al lado de alguna de esas personas. Y así todo, esa gente sobrevivió y tuvo descendientes, y en algún momento esos descendientes vinieron acá a América, ¿no? Digamos que la población mundial cada vez se hizo mayor, pero directa o indirectamente todos debemos tener algún antepasado, algún ancestro en esa época. Sobre todo los que vivimos acá en América, sobre todo los argentinos. Bueno, a los argentinos les llamaban en una época, en la época de la gran inmigración, les llamaban el país barco o algo por el estilo. Algo así me explicó una profe de historia cuando iba al colegio, pero esto hace tanto y nunca fui tremendamente buena en historia, así que bueno, un poco no me acuerdo. Pero ¿por qué se le decía el país de barco? Porque el país barco, porque había muchísimos inmigrantes de todas partes de Europa. Si bien predominaban los italianos y los españoles, había alemanes, había austríacos, había todo un poco, ¿no? Más variado que en otros países de acá de América del Sur, sobre todo, ¿no? Pero bueno, eso ya, si quieren investigar más, agarren un libro de historia, vean en internet o pregúntenle a algún profe de historia, a algún historiador. ¿Por qué no? Pero bueno, lo que yo les quiero, a lo que yo voy es, piensen lo siguiente: cada vez que les cueste algo, ya sea que estén tratando de dejar de fumar o que les cueste cualquier cosa, piensen que en algún momento de la historia, algún familiar muy antepasado de ustedes sobrevivió esa higiene dudosa y no se murió de una infección. Alguna mujer, sobre todo, sobrevivió ser mujer en esa época, ¿no? Con lo que implicaba. Que por ahí, viste, vieron con lo de la menstruación, por ahí decían que eran brujas, por ahí la que no paría con dolor era bruja, la mataban, ¡ay, Dios mío! Y bueno, gracias a Dios hemos avanzado y hoy en día sabemos que la menstruación es algo normal, totalmente natural, que lo no natural es que no te venga, ¿no? Que nunca te venga, que tengas 20 años y ya, nunca me vino. Bueno, eso es más anormal, sabemos que eso es más anormal hoy en día a menstruar.
Bueno, gracias a Dios ya no usamos cinturones de castidad como en esa época en la que se iban por mucho tiempo a la guerra los maridos y por miedo a que las esposas los engañaran, bueno, por una cuestión de machismo, supongo, de territorio. Si bien yo no hay que engañar, no hay. Eh, si bien yo considero que hay que mantenerse fiel en el matrimonio y en la relación, si uno decide estar con alguien y comprometerse con ese alguien, bueno, ya te comprometiste con ese, no andes mirando por otro lado. Pero más allá de eso, el, el tema es el tema es esa desconfianza, ese marcar el territorio, etcétera, etcétera, que les ponían esos cinturones de castidad que bueno, les producían infecciones. Como muy poco una infección urinaria, ¿no? No hablemos de más, porque a veces llegaban a sangrar la piel, ¿no? A veces llegaba a sangrar la piel. O se arruinaba, bueno, era un asco. No hablemos del olor. Yo no me quiero imaginar lo que debe haber sido estar en una reunión de mujeres en esa época. Así como hoy en día, por ahí nos juntamos a tomar un cafecito, mate, y charlamos, y se siente perfume flotando en el aire. Bueno, en esa época, perfume rico, en esa época el perfume debe haber sido medio podrido. Pero bueno, bueno, por algo los perfumes europeos son los más fuertes, ¿no? Y bueno, lo del abanico no era tanto por el calor, era más que todo para sacar el olor, para hacer volar el olor, que no se sintiera tanto en el cuerpo de uno, sino que se sintiera más como en el ambiente. Pero bueno, no deben haber sido épocas lindas para vivir. De todas formas, a lo que yo voy, me da risa hablar de estos temas porque me imagino lo que debe haber sido en esa época y digo, bueno, o me río o vomito, pero bueno, ahora tenemos tantas comodidades. El inodoro que uno da por sentado es una bendición. Así que bueno. Pero bueno, a lo que voy es que de una u otra forma, todos, obviamente que los apellidos capaz que se han perdido, los documentos que nos relacionan con gente de esa época. Bueno, como les decía, los documentos se pueden haber perdido, se puede haber cambiado el apellido, pero de una u otra forma, todos debemos tener algún antepasado en esa época, porque ¿qué pasa? O sea, la población se ha ido agrandando, se casaban con uno, se casaban con el otro, con otros se mudaban, iban teniendo su familia, o sea, se iban abriendo las ramas del árbol, ¿no? Pero si uno realmente se pusiera a trazar, si tuviera una máquina del tiempo y pudiera ver hasta dónde uno nace, digamos, la línea, el linaje de uno, quizás llegamos hasta, no sé, hasta la Mesopotamia. Bueno, de tiempos muy antiguos y seguramente en la Edad Media algún pariente debe haber, ¿no? No sé si alguna vez lo pensaron, pero yo creo que debe ser así, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor fulano se casó con Mengana y tuvieron 2 hijos y esos 2 hijos y así, y fueron atravesando todas las épocas y bueno, hoy en día llegamos a nosotros. Entonces piensen que si estamos vivos, si estamos acá, más allá de que antes se decía que la esperanza de vida era menor, pero no necesariamente era menor, ¿sí? Alguna gente, los menos, y se los consideraban brujos, pero alguna gente vivía mucho, ¿no? Se los consideraban brujos, ¿por qué? Porque justamente, pero fíjense, ¿cómo no van a poder? O sea, se los consideraba brujos justamente porque excedían la media. Sí, todos vivían hasta los 40 años y ellos vivían hasta los 60, como no era lo común, se los consideraba brujos. Hoy en día quizás los consideraríamos genios o iluminados, ¿no? Y digo iluminados, no Illuminati, porque no me voy a meter con eso, porque no, primero que no es mi área y segundo que cada uno es libre de creer lo que quiera. ¿No? Entonces, unos iluminados, unos genios, unos más conectados, más espirituales, más conectados con el ser profundo, con el ser divino, ¿no? Que todos tenemos internamente. Pero en esa época era como no se entendía
y cuando no se entendía algo se lo tildaba de brujo. De hecho, hoy en día, si bien tenemos una mente un poco más abierta y llegamos a considerar iluminados o realmente conectados con el ser espiritual a los que salen de la media, se elevan del promedio, todavía, lamentablemente, hay muchas mentes cerradas por ahí. A veces dicen, no, ese es loco. Y yo digo, bueno, no, es genio, no, es loco, es genio, es loco, ¿es genio o es loco? Y va a ser cierto de acuerdo a cómo uno lo mire, ¿sí? De acuerdo al punto de vista de cada uno. En esa época se tenía más miedo todavía a lo diferente y, bueno, porque no había tanto conocimiento, ¿sí? Entonces, todo el que excedía el promedio era considerado brujo, bruja, y bueno, cuando hoy en día sabemos que no es así y bueno, no nos queman en las hogueras, por suerte. Pero bien, el punto es cómo no van a poder sobrevivir un día en la actualidad, cómo no van a poder solucionar un problema, cómo no van a poder dejar de fumar, cómo no van a poder, lo que sea que se propongan, cómo no lo van a poder hacer si ancestros nuestros han sobrevivido esas épocas en las que te podías morir de una infección por el solo hecho de no poder bañarte bien, ¿sí? Y estamos acá. Si estamos acá es porque alguien sobrevivió lo suficiente como para parir a nuestros ancestros y ellos seguir pariendo hasta que nosotros llegamos a este mundo. No, otra cosa, muchas mujeres morían en el parto en esa época. Muchas mujeres y a veces las mujeres y los bebés. Bueno, entonces piensen que si nosotros estamos acá es porque la madre de alguien sobrevivió o por lo menos el bebé sobrevivió. A lo mejor murió la madre pero el bebé siguió y pudo seguir reproduciéndose y generando más el linaje. Entonces, bueno, eso era un poco lo que les quiero decir hoy para que recuerden sobre todo la fuerza que uno tiene internamente. ¿Sí? Espiritualmente, internamente, sí. Yo cuando hablo de espíritu no hablo de espíritu de una manera religiosa, sino más bien de la forma en la que uno interpreta las cosas, la forma en la que uno ve el mundo, ¿sí? Entonces, cómo uno se toma todo, ¿no? Cómo uno percibe todo, reacciona. Entonces, cuando yo hablo de espíritu, hablo de eso, ¿no? Entonces, piensen lo fuertes que son de espíritu, de alma, internamente, que se ha podido atravesar todo eso, y entonces pueden atravesar cualquier cosa, lo que sea que se propongan. Entonces, bueno, eso era un poco de lo que les quería hablar hoy, después de mi ausencia de 3 días. Y bueno, todos los que quieran investigar más sobre las torturas de la Edad Media o un poco de historia, y si me quieren comentar un poco, no tengo ningún problema. A mí me gusta aprender, así que coméntenme, por favor. Y ya saben, si quieren sesiones personalizadas para dejar de fumar, les dejo el enlace a mi Instagram acá en la descripción del video, así me contactan por directo. Y si les conté con los videos es suficiente, enhorabuena, me alegro mucho. No se olviden de suscribirse. Desde ya, muchísimas gracias por haber estado acá. Deseo que tengan un día espectacular, una vida próspera, saludable y con relaciones maravillosas. Los quiero mucho, espero que tengan un día espectacular. Los quiero mucho. Les mando un beso y un gran abrazo. Chau, chau.